capítulo número 1. Estaremos en la bendición de Dios observando la enseñanza. Gracias a Dios por la alabanza y gracias a Dios por esta reunión tan especial que el Señor nos concede, tomar fortaleza, y en todo cuanto está, las bendiciones de Dios son con nosotros, porque Él nos dice que yo estoy con vosotros y nos sostiene de nuestra mano derecha. Bendito sea el Señor. Dice allí la palabra del Señor, Colosenses, capítulo número 3, versículo número 1. Dice así la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tomen su asiento, por favor. Siempre hemos querido entender una vida perfecta. Siempre hemos querido obtener el resultado de una vida que se le llame completa y entera. Y esto solamente puede hacerse cuando definitivamente está el plan de Dios en la vida del hombre y el hombre lo acepta. Cambia completamente su mirada y su percepción. Todos queremos un gobierno perfecto, una familia perfecta, un esposo perfecto, una esposa perfecta, hijos perfectos, los cuales jamás nos vamos a encontrar solamente cuando hay un cambio. Y ese cambio es haber conocido la gracia de Jesucristo, donde ya no se pone la mirada en las características propias, sino se pone la mirada directamente en Dios. Es allí cuando las cosas cambian totalmente. La palabra del Señor, en toda esta parte de Colosenses capítulo número 3, nos hace considerar estos puntos claros. Y uno de los puntos es, después de establecer el apóstol San Pablo, usado por Dios, la verdad doctrinal, la verdad bíblica, la verdad de Dios, empieza la vida del cristiano o la vida del creyente a ser completamente también bendecido por Dios. Hay un primer amor, hay un amor que no se acaba, es una transformación que está continua en una renovación de fortaleza, y por eso cada momento es leer un versículo de la Biblia, nos llena de bendición y de salvación. Pero, ¿cómo lo encontramos? Estábamos completamente extraviados. Tuvimos que encontrar el mensaje de Dios a través de Cristo y a través de su enseñanza y a través del nuevo hombre que puso en nosotros. Por eso, San Pedro nos expresa que de la vida cristiana no es nada más un emocionalismo, sino empieza una vida completamente tomada de la mano de Dios, en pruebas, en luchas, en sinsabores, en crisis, en enfermedades, pero ya tomado de la mano de Dios. Y de la fe también pasa a la restauración, y de la restauración pasa también a una vida real y práctica. Y así empieza la vida cristiana. ¿Cómo vivir esa vida cristiana y esa altura? Porque es algo nuevo, es algo especial. No nos queremos separar del Señor. No podemos dejar de estar buscando su presencia. ¿Cómo vivir esa altura de esa tan especial verdad?
Y los primeros apóstoles y discípulos del Señor empezaron a mostrarnos cómo Dios llenaba sus corazones. Y en segunda también nos dice en Hechos 2:42 que ellos tenían un común denominador como el que tenemos ahorita nosotros. Y nos dice Hechos 2:42 de la siguiente forma: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Observemos que hace una referencia a una completa atención, a un cuidado muy especial. Por eso, cuando llegamos nosotros como cristianos, hubo alguien que fue prácticamente nuestro cuidador o cuidadora, y el apóstol San Pablo lo dice, fue como nuestra nodriza, que nos sustentaba y nos guiaba y nos mantenía en esa perspectiva de buscar de Dios. El Señor fue uno de los claros ejemplos cómo mostró para sus discípulos que entendieran esa verdad tan especial de altura, de poner su mirada en Él, pero con un testimonio muy especial. Él los guiaba, por eso Él los llamó, y a nosotros también nos ha llamado. También a nosotros el Señor ahora nos ha dejado el privilegio, no es una carga, sino es un privilegio de cuidar a otros que van caminando en la senda de la fe. Y tenemos que tener mucha atención y cuidado también de mantenernos en el testimonio y dar precisamente, como decimos aquí en México, dar el ancho de testimonio para que también esta persona o este hermano o este joven sigan con todo su corazón el camino de Dios. Porque nos va a preguntar, ¿qué debo de hacer? Voy a dar gracias a Dios por los alimentos. Les debemos decir, sí, tienes que dar gracias a Dios por los alimentos. ¿Y qué voy a hacer más? Tienes que leer tu Biblia, tienes que congregarte. Mira, esta es la enseñanza. Tener un interés y un discipulado, porque empieza esta verdad. Y es allí donde maravillosamente la presencia de Dios empieza a usarnos a todos. Por eso la Biblia nos dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No perseveraban en una doctrina de ellos, sino de los apóstoles, porque los apóstoles estaban en la base de Cristo. En la comunión unos con otros, es el testimonio básico, la comunión unos con otros. La comunión, la comunicación, la atención, la preocupación, también asimismo la fraternidad, el apoyo, el cuidado, la atención, el resguardar, el preguntar, el siempre llamar. Esa es la comunión. Entonces, cuando vamos llegando a esa altura, solamente hay un cambio muy especial. El cambio es la presencia de Dios en el corazón de los hombres. Este versículo que acabamos de leer de Colosenses capítulo número 3, versículo también número 1, es uno de los puntos importantes para la vida del cristiano, y para nosotros es el versículo que también proyecta y resume la vida cristiana, porque debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Nos dice claramente, si pues habéis resucitado con Cristo, claro, si pues habéis resucitado con Cristo, aquí implica que nosotros también resucitamos con Cristo. ¿Cómo fue? Fue cuando nosotros nos bautizamos en conciencia, en entendimiento, en convicción, y precisamente el sumergirnos en el agua, pues prácticamente simboliza una muerte total. Pero también, cuando sale uno del agua, representa que simboliza esa resurrección, porque también nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué quiere decir? Hermano, fuiste un cristiano de verdad, un cristiano de convicción que hizo su paso especial, se bautizó con toda confianza como pública profesión de su fe, y empieza el cristiano a crecer, a soportar. Y nos dice, buscad entonces las cosas de arriba donde está Cristo. Es por ello que el proceso del cristiano
viene a ser una mirada clara, firme en Dios. También nos lleva a entender que nos da a nosotros una nueva identidad, una nueva personalidad, no, una identidad. Una identidad, nosotros nos dan una credencial, esta es tu identidad, este eres tú. El INE, el INFE, una credencial de la escuela o la cartilla del ejército, nos da una filiación, nos da una identidad. No nos pone en duda, sino nos dice de antemano, nos da una identidad que nos llama a vivir una nueva vida en Dios, una nueva perspectiva. ¿Cómo era? Antes si éramos cansados, decíamos, pues después, cuando llega Cristo en el corazón, tu nueva identidad es, ¿a dónde quieres que vaya, Señor? Si antes éramos nosotros un poco también distraídos o descuidados, ahora estamos atentos, cuidadosos y estamos responsables. ¿Por qué? Porque el Señor nos da una nueva identidad. Si antes nos escondíamos, éramos completamente miedosos. Ahora el Señor nos dice, yo estoy contigo, ¿por qué te vas a esconder? Pone en nosotros valor, fortaleza. Y en medio de nuestras mismas luchas y desalientos, para nosotros mismos nos dice, ¿por qué voy a dudar si Cristo está en mi corazón? Transformó mi vida. Él nos da una nueva identidad. Una identidad de valentía, de fortaleza y de fe y de consagración. Por eso el salmista, con toda confianza, en el Salmo 27, ustedes observen, él lo expresa en una identidad que Dios le dio al salmista y que también a nosotros nos participa la enseñanza de poder estar confiado en las promesas del Señor. Y en este Salmo número 27, una de las cosas importantes, habla también para el corazón, para la vida del hombre, de sus conflictos, de sus necesidades, de su aflicción y de su dolor. Pero hay una promesa de parte de Dios, pero también en esa identidad que el Señor nos colocó, nos da en el Salmo 27 la enseñanza más clara, de más bendición. Si antes éramos enojones, ya no hay enojo, ahora hay tolerancia, hay respeto. Y nos dice el Salmo número 27 para nuestro corazón y nuestra vida, versículo número 3. Salmo 27, 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa es la afiliación, esa es la identidad que el Señor nos da y ya no andamos escondiéndonos y diciendo, pues a ver si el Evangelio me ayuda. El Evangelio es la gran salvación, el mal mensaje de salvación que debe a nuestro corazón a pesar de que tengamos tantas tristezas y contratiempos. Depende de nosotros, pero el Señor lo hizo perfecto. También vivimos aquí en la tierra. Antes siempre estábamos buscando, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? De la tierra al cielo. Y ahora, en la vida cristiana, ahora es a la inversa, es del cielo a la tierra, porque la gracia del Señor ahora se manifiesta sobre los hijos de obediencia y se manifiesta para con nosotros. ¿Por qué? Porque caminamos con Él. Este texto nos lleva también a ser nuevamente restaurados, renovados. Y uno de los puntos importantes de ahí, porque nos dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora estamos al revés, porque la gracia del Señor está tomada en nuestra vida de la mano de Dios y en nuestras tristezas y desalientos Él nos sostiene. En nuestras depresiones y angustia también Él nos ayuda. En nuestros temores también Él nos va a estar guiando. ¿Cuántas veces algo nos está espantando, nos está doblegando? Y es normal, es muy normal. Muchas veces las cosas que desconocemos
Vamos a poner un pretexto: ¿por qué me estorban en la entrada? ¿Por qué esto acá? ¿Por qué esto allá? Una persona me insultó. Cuando ya muere el viejo hombre, pasan cosas muy importantes. Dice la Escritura: haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor hace una superación para nosotros de dominio, de esperanza y de fe. Entonces, el creyente no puede amar a Cristo y al pecado al mismo tiempo, hermanos, ¿correcto? Es como decir: me lavo y me vuelvo a ensuciar. La naturaleza de muchos animales, por más que los queramos lavar, yo he visto que hay personas que tienen netamente cerditos como mascotas en su casa, y aparentemente todo está muy bien, pero el cerdito tiene una naturaleza de ser sucio, y por más que lo perfume y lo lave, la naturaleza de este animalito es así. Y por lo tanto, nosotros en la vida de Cristo no podemos estar con un pie en el mundo y un pie con Cristo. Por eso debemos completamente, aquí no podemos vestirnos de la túnica de salvación o de justicia, del perdón del Señor, y volvernos a poner la ropa sucia del viejo hombre. No podemos. No puede la iglesia, porque ya debe de ser más madura, en estar que me enojo, me molesto, me desaliento. No podemos estar en esa condición de una totalmente inmadurez, o también completamente bien extraviados. No podemos estar, porque el Señor de antemano nos dice: si puedes haber resucitado, nos dice, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, porque ya pasamos de muerte a vida. Pero también no es abstracto, o sea, no se reduce en una cosita, aquí nada más no me muevo. Nosotros tenemos que vivir una vida normal, pero en esa vida normal, llena y asistida también de una convicción poderosa en Cristo Jesús primero, sabiendo que no puede estar viviendo el viejo hombre en nosotros. No puede. No podemos estar en esa condición. Por lo tanto, nos dice: la santidad, hermanos, no es una carga. La santidad para nosotros no es una carga, sino es el fruto, el resultado, la consecuencia de haber nacido de nuevo. Si era enojón, ¿por qué voy a seguir siendo enojón? Si era completamente, de doble mente o de una mente rota, ¿por qué voy a estar rota? Si Cristo ha cambiado mi corazón y se siente la presencia del Señor, porque has nacido de nuevo. Pero también, y debemos de entender, el perdón del Señor es perfecto para nosotros. No solo vino a perdonarnos, sino también vino a restaurarnos y a transformarnos, a que tú tienes que tener todo el tiempo en Dios. Y San Pablo habla un asunto muy importante, y aquí lo está expresando. San Pablo nos dice, no nos dice, controla el pecado, no nos está diciendo, vas a controlar el pecado, sino claramente nos dice, hazlo morir. Así, sino hazlo morir. Así de fácil nos lo está diciendo. Porque lo que no matas, termina dominándote. Es lo que nos dice aquí San Pablo. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Esta es la enseñanza que nos está dando, porque nuestra mirada ahora no está en las cosas de abajo, en las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Qué haría el Señor en mi lugar? ¿Qué haría el Señor en mis problemas? ¿Qué haría el Señor en mis luchas? Y es necesario en ello no nada más decir qué haría el Señor, sino que el Señor nos está dando también el seguimiento para también estar firmes en sus promesas. Y de allí la bendición del Señor pues sigue fiel, sigue tan fiel para nosotros. Una de las cosas importantes es allí donde el cristiano va desarrollando músculo, fortaleza y el clamor en Él. En las luchas, en las necesidades, Él nos va a estar sosteniendo, hermanos. Si habemos nacido en Cristo, Él nos ha estado sosteniendo.
Y no muchas veces digamos, es que tengo tanto tiempo en el templo y tengo tanto tiempo. No, la importancia es que debemos de decir, Cristo está en mi corazón, transformó mi vida. Y el tiempo que sea, no es aquí para tiempo de jubilarme, sino es para estar siempre, por siempre en el Señor. Y cuando Él lo disponga, Él sabrá qué hacer en nuestras vidas. Pero sí, no puedo volver a consentir que el pecado domine mi vida. Por eso dice, mátalo, quítalo, extermínalo. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Se hace una descripción total. Impureza, fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y hermanos, empieza una enseñanza. Y muchas veces estamos pensando, es que me gusta esta canción, es que me gusta aquello. Hazlo morir. Hazlo morir completamente. Pregúntale al Señor. Lo que no matamos nos va a terminar dominando. Allí está la enseñanza, hacer morir. ¿Qué resultados hay tan hermosos? Entonces, por lo tanto, el Señor nos dice, por lo cual ahora también vosotros, todas estas cosas, ira, enojo, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios habla a nuestro corazón, quiere que crezcamos, quiere que sigamos adelante. El Señor quiere que no estemos jugando a una vida cristiana, sino que estemos completamente en una enseñanza de madurez. ¿Por qué? En Hebreos, capítulo también 9:6, nos exhorta a mantener, pero una madurez de fortaleza y de bendición en nuestro corazón. Y esta enseñanza es para mi vida. ¿Cómo estoy avanzando? Hebreos 9:6 nos dice así. Gloria al Señor. A ver, mi cita. Gloria al Señor. Un momentito. El Señor nos habla, aquí está. En Hebreos 5:14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si yo tenía una costumbre muchas veces de hablar, ahora en la vida de Cristo hay un discernimiento de hablar mis palabras como con un filtro, y ese filtro es la vida de santidad. Y no tengo que estarme cuidando, sino que claramente la palabra del Señor me va guiando, porque el Espíritu de Dios mora en mi corazón y no quiero que se salga de mi corazón. Por lo tanto, Él nos va dando y determina también nuestra guianza, pero a nosotros nos deja completamente la administración. Y por eso tú tienes el momento de detenerte o también de avanzar, de causar el problema o de encender el problema, o también de decir, momento, esto no es. Simplemente estar en paz. Entonces, la palabra del Señor nos da y nos enseña en la vida del cristiano una vida también de dominio propio y de madurez. Esta madurez nos lleva también a lo siguiente: vestirse del nuevo hombre. Qué importante, porque estamos hablando el tema poner de tal manera las cosas de arriba en la vida nueva de Cristo y en la vida que el Señor a nosotros nos está dando. Y es un privilegio, hermanos, es un privilegio que estemos en la presencia del Señor, avanzando, creciendo, siendo corregidos, siendo llamados, porque no lo hemos logrado todo. Proseguimos al blanco del supremo llamamiento,
en la cual en Cristo tenemos que seguir avanzando. Pero nos dice que también es importante que nos vistamos de el nuevo hombre. Hay condiciones en las cuales nosotros vemos, hermanos, el traje de los bomberos. El traje de los bomberos antes era un gran problema porque se metían al fuego. Hoy los trajes de los bomberos tienen una textura y una constitución especial que les permite resistir el fuego en ciertos grados. De igual manera, el Espíritu Santo de Dios a nosotros nos lleva a vestirnos del nuevo hombre. El nuevo hombre tiene características muy importantes. El versículo 12 dice: vosotros pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, se va poniendo un traje de misericordia, el nuevo vestido, también de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este es el nuevo traje, el nuevo vestido que Dios nos da. Y a veces, hermanos, tenemos que detenernos para no causar muchas veces tristeza, porque alguna de nuestras palabras sí puede lamentarse. Había veces que muchos no lo van a tomar tal vez con la claridad que nosotros lo estábamos viendo, pero sí debemos simplemente motivar, estar. Hay personas que nos causan mucho daño o nos causan mucha burla, o a veces causan tristeza. ¿Y qué es lo que más les gusta? Causar ese trastorno. Pero cuando llega la vida de Cristo, muchas veces hasta nos llaman despectivamente ese, aquel. Ya no nos llaman como persona, nos llaman como cosa. Pero cuando llega el dominio en Cristo, simplemente uno le dice: Dios te bendiga, gracias. Y lo hace uno con sinceridad, con humildad, con justicia, con paciencia. Claro, no dejando esto, hermanos, pues que sigan abusando. Si hay un abuso, Señor, mira sus amenazas. Porque hasta en eso el Señor nos da una completa integridad en nuestro corazón. Es importante vestirnos. El vestirnos de esta bendición, dice, nos marca después de despojarte del viejo hombre. San Pablo nos lleva a vestirnos de estas virtudes. Cada virtud mencionada es una prenda espiritual. Y lo hablamos: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, parte del fruto del Espíritu. Y en esto también pone en nosotros, pero la prenda que lo une todo es el amor de Cristo en todas las cosas. En el hogar, en la bendición, allí hay cosas muy especiales. La madurez cristiana no se mide por dones, sino se mide por el carácter, por la grabadura de fe que Cristo hizo en nuestro corazón. Y de tal forma que muchos decimos que soy maduro Cristo. Sí, es bueno, pero lo mejor, ¿cómo se va a medir? Se mide no por dones, sino por el carácter que Cristo mostró en nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Y el Señor lo mostró de tal manera. Señor, expresó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La iglesia, de igual manera, el creyente maduro no es el que más habla. El creyente maduro no es el que más dice de cosas o llora.
El creyente maduro no es el que muchas veces habla glosolalia y después está diciendo otras cosas extrañas, sino el que más ama a Dios. Es el que más de tal manera perdona, el que más sirve y sirve en la obra del Señor. El cristiano maduro es el que más resplandece el mensaje de salvación en Cristo en sus vidas. Y no tiene que estarlo diciendo, se nota. Y esto es lo que Dios nos llama a nosotros, dar testimonio de la gracia de Él. Pero ahora viene el asunto real. Uno de los asuntos muy importantes de este texto: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué creen, hermanos? Este texto de victoria, y también que es columna de la vida real del cristiano, no se va a vivir, hermanos, en algo así como en una sustancia así como de perfume. No es abstracto, no se extravía, se lleva a la práctica día con día. Es un terreno cotidiano. ¿Y dónde es el terreno cotidiano? Nuestro hogar. Allí es donde está la gracia del Señor, es ahí donde nuestros observadores, padres, hijos, familiares, están al tanto de nosotros. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? En el hogar, es el lugar donde Dios nos ha puesto para también ser de una disposición en el cual se conjuga nuestra mirada en Cristo. Es allí donde también los niños pueden decir: yo quiero un hogar como el que tengo. Una ocasión, un amiguito invitó a un hijo de una de las hermanas. Tenía una casa sencillita, pero se sentía la paz de Cristo, la minita, sus vigas, todo eso. Y el niñito tenía una buena casa de concreto. Él llegó a su amiguito y empieza a ver la casita. Dice: qué bonita casita tienes. Y el niño le dice: sí, gracias a Dios. Pero no era nada más eso, sino era la paz de Dios que se sentía en el corazón. Porque después le empezó a decir el niño: es que fíjate que en mi casa mi papá se pelea bien feo y luego se dicen de groserías muy feo. Dice: no, aquí mi mamá y mi papá oramos conmigo. Dice: qué bonito. Entonces empieza, hermanos, en el hogar. Cuando llega alguien a nuestra casa, debe de sentir la presencia de Dios, porque allí es donde está. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y es allí en el hogar. Es en la realidad de nuestro hogar. Y a veces, hermanos, pues con la sencillez que uno hace, muchas veces expresaban los papás en el tiempo antiguo: estamos pobres, pero no desordenados ni sucios, así nos decían. Se arreglan las cosas, se ordenan bien las cosas, y se ponen en el lugarcito donde deben de estar. Entonces, los deberes sociales de la nueva vida en Cristo empiezan en una realidad en la casa. ¿Cómo hablo? Debo de hablar no con palabras melosas, sino con la autoridad y la sencillez, pero también con el amor que Dios nos da. Versículo 18. Empieza: deberes sociales de la nueva vida. O sea, nos lleva. Si habemos resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Y es por ello que nuestra vida en Cristo no debe ponerse en tela de duda. Y muchos dicen: ¿te bautizaste? ¿Hiciste esto? ¿Y por qué sigues siendo igual? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué eres así? ¿Y por qué no confías completamente? Eso se pone en una tela de juicio. Y en la vida del cristiano real no debe haber esa tela de juicio. ¿Por qué? Porque está en las cosas de arriba. Por eso dice:
lo sencillo. Si antes había tantos problemas en el matrimonio, ahora, pues la esposa respeta al esposo. También la esposa ama al esposo, a los hijos. Y los hijos también obedecen y están atentos y están contentos. No están exasperados, no están presionados. O sea, cuando se dice no exasperéis a vuestros hijos, se refiere no los fastidies, no los lleves de ira, no los estés realmente causando en un enojo, molestia. Porque hay en ocasiones, como ustedes lo saben, hay a veces que pues somos especialistas mejor que nuestro zacate para estar friegue y friegue. Y a veces así es uno. Le quieren sacar, pero pulirle ahí al muchacho como si fuera cacerola o a la muchacha. Tiene que ser en enseñanza, cuidado. Y pues no provocar a los muchachos a ira, sino que también enseñar, guiar y entender. Oye, hermanos, el peligro de los muchachos, el alcoholismo, la drogadicción, es una de las situaciones que están latentes para destruir los hogares. Y si los descuidamos, si no estamos al tanto con ellos, si no se está al tanto con los muchachos, al rato que queramos ya no se puede, porque hemos dejado de estar mirando las cosas de arriba. Hogares destruidos, familias destruidas. Cuando uno llega a Cristo, el Señor hace grandes milagros, pero si queremos también poner de nuestra parte. Porque si también no queremos poner de nuestra parte, volvemos al punto inicial. Lo que no matamos nos vuelve a dominar, nos vuelve a sacar y volvemos al círculo de ese mismo bache. Entonces, la verdadera espiritualidad se prueba en casa. Allí está. Lleguemos con la bendición del Señor. Como estemos, 1, 2, 3, que se sienta la presencia de Cristo. Antes simplemente, no, es que se cayó la escoba, o que se cayó esto. Ya estábamos, hasta se buscaba un problema nada más por una escoba. Pero ya cuando esté en Cristo Jesús, voy a levantar tantito la escoba, no sé que nos vamos a caer. Y empieza una verdadera vida de armonía, de espiritualidad y de cuidado en el hogar. Es allí donde se ve que hemos precisamente resucitado con Cristo. El nuevo nacimiento. Nos dice, la verdadera espiritualidad se vive, se prueba en casa. Fíjense bien, se prueba. Está sometida a una siempre minuciosidad de evaluación. Y la evaluación no es para decir, reprobaste o aprobaste. Una evaluación tiene el sentido y la claridad de poder ver el avance que tanto hemos crecido. No es de tal manera para señalar una destrucción, sino es para reconstruir, reformar y retomar donde algo nos faltó. Puede orar mucho uno en público, pero si no sabes servir en privado, es allí todos nosotros. Qué precioso es. Cuando en una disposición observamos y pensamos, antes, ¿cuántas personas habíamos tenido en mente de que era la obligación de mi esposa o de mi esposo hacer esto y aquello? Pero cuando estamos en Cristo, ahora se sabe servir en privado. Se apoya, se ayuda. En el caso de los hombres, si estaba una gotera, pues tengo mi tiempo para reparar la gotera. Si había una puerta que tenía un tornillo ahí que raspaba y rompía la tela, o muchas veces raspaba a los nuestros, pues ya lo quito, lo arreglo. ¿Por qué? Porque empiezas a servir en privado, donde no se ve, pero también es un gran beneficio. Hay veces que qué maravilloso es cuando ya
sale del mercado, viene a preparar las cosas, pero un hijo o una hija o el esposo se había pues una montaña rusa de puros trastes sucios y de pronto llega y ya no ve los trastes sucios, ya los ve bien acomodaditos. Empieza uno a decir, ¿qué pasa? Ahí es allí donde uno empieza a ver y a recibir los beneficios no de una armonía nada más ilusoria, sino de una realidad de la vida de Cristo. Es allí donde está el hogar. Servir en lo privado. Servir. Antes de que están los zapatos, ahí está esto, la ropa. Hermanos, es allí donde uno lo hace con gozo, con alegría. A veces uno va en la calle, le voy a llevar este dulce a mi esposa, le voy a llevar esto a los muchachos, le voy a llevar esto a mi papá. Pero algo que realmente está uno pensando en una realidad espiritual para la gloria del Señor. Y hemos de terminar con el siguiente punto, que es el perseverar en la oración. Hablamos de la familia, hablamos de la comunión. Eso es lo que nos da el poner nuestra mirada en la vida nueva en Cristo. No puede haber una nueva vida en Cristo si no está transformada por la gracia del Señor. Y en el Señor tenemos misericordia y salvación. Por ello, ya el Señor no nos permite estarnos extraviando. No nos podemos perder. No nos perdemos, es que algo está pasando, pero es necesario retomar el camino. Y el camino es la oración. El camino es volver a Él. Si a veces no puede ser todo el momento así como si fuera en una secuencia tan perfecta, todo tiene su alto y su bajo. Pero en el Señor claramente nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y esto nos ayuda a la oración, la comunión con Dios, el perseverar en Cristo en la oración. Cuando resucitamos en Cristo, tenemos un anhelo de estar platicando con Él. Y no dejamos de estar platicando con Él. No es nada más para informarle o reportarle, sino decirle, gracias Señor, bendito sea tu nombre. Y a veces de lo que menos pensamos, ya el Señor también lo pensó por nosotros y nos lo concede. Es su bendición. Nos dice, perseverad en la oración, Colosenses 4:2. Velando en ella con acción de gracias. Esta es la palabra que el Señor nos da a todos nosotros en la oración, llamamiento de fe y de esperanza. Por eso, la oración es el vínculo que nos hace estar tomando la gracia de Dios, la mano poderosa del Señor, de lo alto. Debe de ser nuestra oración, no exigiendo, porque ya entendemos, no busques a Dios en desgracias, no busques a Dios en problemas. Él es fiel, Él lo escucha. Pero a veces, muchas ocasiones, reclamamos a Dios, nunca me escuchaste, nunca me dijiste nada. Había una persona que estaba muy resentida con Dios. Y le dijo a una hermana, ¿por qué eres así? Dice, Dios me falló. No creo que Dios me vuelva a ayudar, porque yo le pedí que no se llevara a mi mamá, estaba muy enferma. Y le dijo, ¿cómo le pediste a Dios? Pues a lo que empezando a numerar ciertas imágenes y la hermana le dijo, es que pediste mal. A Dios se le pide directamente a Él. Entonces esa joven empieza a decir, ¿cómo? A Dios se le pide directamente, no por intermediarios. Y si tú quieres, tienes una necesidad ahorita, acércate con Él, pídele perdón, pero también dile, haz tu misericordia. Dios bendijo a este joven. ¿Por qué? Porque la oración nos lleva a platicar con Dios y perseverar en Él.
Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. San Pablo estaba escribiendo esta carta de Colosenses preso. Estaba preso, pero él decía, ore por nosotros, para que también la palabra siga adelante. Tenemos que orar. Señor, que la palabra siga adelante en tu nombre. La oración como término, fíjense bien, es el oxígeno del alma. La oración es el oxígeno de nuestra alma. Vean ustedes, no podemos dejar de respirar. Así es la oración. La oración es una rutina. La oración es una relación perfecta con Dios. Por eso, qué precioso es entender, cuando oramos, no estamos informando a Dios, estamos transformándonos personalmente en Él. Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? Señor, mira. Y también ustedes como padres, como madres, ¿cómo están los muchachos creciendo? ¿Cómo van creciendo? Pero también que crezcan confiando en Dios. Y el mejor ejemplo es que nos vean orando. También nos expresa, sean también pidamos. El apóstol San Pablo pedía que oraran por él para seguir predicando el evangelio. Oremos. Y oremos por nuestros pastores. Oremos por toda la iglesia. Oremos por los que le trabajan. Para que Dios le abra la puerta de la palabra. Ahí está. A un preso lo único que le preocupa, que el evangelio siga avanzando. Eso fue a San Pablo. Y una de las conclusiones, hermanos, vivir nuestra vida feliz en Cristo. En primer lugar, nos expresa y nos invita a que tengamos cuidado de nuestro tiempo. Nuestro tiempo debe de ser el caminar, dice, andad sabiamente para que los de afuera, para con los de afuera, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimir el tiempo no es estar comentando chismes. Redimir el tiempo es hablar cosas especiales de la gracia de Dios. Siempre lo podemos encauzar. Mucha gente dice, no, podemos hablar de economía o de las cosas que han subido, pero Dios nos va guiando a llegar al objetivo, porque el Espíritu de Dios nos hace entender que también redimimos el tiempo. Y nuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal. Desde ahí empieza la enseñanza cristiana para todo uno de nosotros. Significa que el cristiano no debe tener la verdad, sino debe como hablarla. No nada más, hermanos, sino si tenemos la verdad, debemos saber cómo hablar la verdad. Hermanos, hay una diferencia muy clara. Muchas personas hablan la mentira como si fuera verdad y la creen. Las personas hablan tanta religión, tantos engaños, tantas personas. Hay personas que le hablan a usted una mentira y se la están diciendo como si fuera una verdad. Y la palabra del Señor nos advierte que también debemos de tener cuidado. Tengamos mucho cuidado. No, mira. Y sobre todo, muchas en las cosas materiales. No, mira, vámonos a esta empresa, o mira, es este negocio, es aquello. Y nos hacen las cosas como nos bajan. Si queremos ser, no sé, ganar el mundo y todas las cosas. Hermanos, mira, hazle aquí, hazle acá, hablando mentiras como si fueran verdades. Y la vida del Evangelio es verdad para hablarlo con inteligencia también de la verdad. Y el mejor ejemplo es nuestro testimonio, hermanos. Es nuestro testimonio. La verdad, sin amor, hiere. La verdad sin amor, hiere. Y el falso amor, sin verdad,
va a engañar. Son cosas que el Espíritu de Dios nos hace que tengamos. Iglesia de Cristo, en una conclusión, qué precioso es estar en la vida de Cristo. Qué hermoso es haber resucitado con Cristo y buscar las cosas de arriba y vestirnos de la vida nueva en Cristo. Es una vida ligera, es una vida de fe. Por esto, Cristo es la plenitud de Dios revelada al hombre. El Señor Jesucristo nos invita a revisar nuestra fe. Él es el centro de nuestra vida y a veces lo hemos reemplazado. Lo hemos reemplazado con religión, con éxitos, con emociones, con fama. Yo hay muchos sentimentalismos, hermanos. El enemigo nos engaña y nos induce, fíjense bien, a algo. Dice, no te separes de Dios, nada más mezcla las cosas. Ustedes observen, hay muchos que estamos en el templo mezclando las cosas que no agradan a Dios. Y eso no es de Dios. En cuanto a Cristo, debemos ser completamente, no de estar combinando cosas, sino en Cristo debemos de poner nuestra mirada en Él. Hay muchos que decimos, es que yo aprendí así. ¿Qué aprendiste? Si la palabra de Dios es nuestra guía, entonces allí está la palabra. Pero si vas a estar bajo rudimentos o bajo tradiciones, eso no es lo que a Dios le agrada. A lo que a Dios le agrada es que realmente estemos tomándolo y poniéndolo en el lugar que es. Y cuando Cristo deja de ser nuestro todo, pues lo perdemos todo. Y a veces, hermanos, estamos perdidos y extraviados, como le pasó a Eva. 2 Corintios 11:3. Eva escuchaba la voz de Dios, pero vean ustedes qué le pasó. Ella platicaba con Dios, pero cuando ya no es el todo Dios de nuestra vida, dice San Pablo, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso, esta noche, Iglesia de Cristo, el Espíritu de Dios nos lleva, Señor, ¿cuánto tiempo me bauticé? Y en una forma simbólica, cuando fue la inmersión, morí. En una forma simbólica, y al salir del agua, lo expresa tu palabra, resucitamos con Cristo. Es el nuevo nacimiento cuando le encontramos a Él. Y debemos de orar para que también haya nuevos bautizos, pero que Cristo bendiga el corazón. Si Él está con nosotros, nuestra mirada estará en Él. Y por tal razón, con todo nuestro corazón, hermanos, vengamos a estar delante de la presencia del Señor. Esa gracia del Señor no se ha acabado. ¿Cuándo te bautizaste? Es la pregunta. Pues sigue vistiéndote de la nueva vida en Cristo. Él está con nosotros. Iglesia de Cristo quiere venir al Señor, pues vengamos a Él. Y permítanme invitarles, Señor, ven a mi corazón en esta noche. Gracias te damos por estos momentos. Acérquese, si gusta, en su corazón. Y si no, ahí en su lugarcito, ore al Señor. Bendito Dios, muchas gracias, porque nos haces, Señor, también tener en cuenta cuando nosotros fuimos bautizados, lo hicimos en fe,
y en salvación. Y esto ha sido, Señor, un crecimiento en nuestro corazón para estar caminando contigo. Renueva, Señor, en nosotros lo que tú quieres renovar, porque la vida de cristiano es una vida que siempre está en continua evidencia de fe. Permítenos, Señor, venir delante de tu presencia. Venir delante de ti, Señor, y que vean los nuestros que la presencia de Cristo está en nuestra vida. Que tu salvación, Señor, sea una realidad en nuestra vida y las promesas de tu misericordia para nuestro corazón una realidad. Muchas gracias te damos, Señor, porque un día te aceptamos en nuestro corazón. Y aquí nos vuelves a exhortar a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso, Señor, permítenos tener mirada de fe. Si alguno ha caído, se ha entristecido, vuelva su mirada a Cristo, porque tú eres el que estás al tanto de nuestra vida, esperándonos para también ser, Señor, fortalecidos en tu gracia. Aquí esta noche, Señor, ha venido tu iglesia. Ha venido tu pueblo, Señor, para también tener fortaleza en ti. Señor, vuelve el gozo maravilloso de esa nueva vida en Cristo. Si algo, Señor, no fue quitado o muerto, hay que matarlo. Quitar lo que no te agrada, Señor. Así lo dice tu palabra. Haced morir en nosotros todas las cosas que no te agradan. Por eso lo expresaste. Aquí está nuestra vida delante de tu presencia, Señor. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y nos expresas el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí está nuestra vida, Señor. Permítenos venir nuevamente, vestirnos de esa, Señor, nueva, Señor, vestidura de tu gracia y tener la esperanza, Señor, vestidos del nuevo hombre. Nos lo dice, Señor, para nuestro corazón. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos la gracia. Señor, no podemos ser engañados, ni podemos engañarnos nosotros mismos. Señor, si algo está en nuestro corazón, permítenos ser limpios por la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Muchas gracias por esta noche de bendición, Señor. Muchas gracias por la palabra que nos has, Señor, exhortado en nuestro corazón. Permítenos vestirnos, Señor, como dice San Pablo. Vestirnos, Señor, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestirnos, Señor, porque la prueba de la lucha es con paciencia. La mansedumbre, Señor, para también estar en la esperanza bienaventurada de tu gracia. Porque tú no dejarás, Señor, en continua zozobra a cuantos confiamos en tu nombre. Y si alguno de tus hijos en este momento tenemos necesidad personal, pon en nosotros esa paciencia de fe y dinos, Señor, cómo entender. ¿Qué quieres que nosotros, Señor? Un hombre fue completamente transformado y habló delante de ti. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ese es el nuevo nacimiento. ¿Qué quieres que haga? Vestirnos del nuevo hombre. En el nombre de Cristo te pedimos, sé con nosotros, Señor. Muchas gracias por tu bendita enseñanza. Pero también permítenos llegar a nuestro hogar contigo, con tu presencia y con tu dirección, Señor. Si alguno ha venido triste y cansado, bendícele. Te ruego por las actividades de cada uno de mis hermanos. Por esta actividad, Señor, y esta construcción te pido que tú seas con mis hermanos y con cada corazón que está dispuesto también a esforzar su vida. Bendice el trabajo de mis hermanos, algunos vendiendo, algunos también aportando. Bendice su trabajo. Todo sea para la honra y la gloria de tu nombre, Señor.
En Cristo Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Alabado sea el Señor. Hermana Isabel.